Vamos, dígalo. Dígale: gracias porque tu amado Espíritu Santo está conmigo todos los días. Aunque no lo sienta, Él está aquí conmigo. Su presencia reposa sobre mí. Y al adorarle, entonces su presencia se manifiesta. Gracias por este día, Señor. Gracias por la paz que podemos respirar cuando tu presencia está en medio nuestro. Y Señor, en estos minutos que estamos aquí en este lugar, queremos olvidarnos de todo lo demás y adorarte a ti con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y te pido, amado Espíritu Santo, que hoy bendigas a tus hijos, todos los que estamos aquí y todos aquellos que nos ven, que si ellos trajeron alguna aflicción, alguna cosa que le aqueje, hoy tu palabra y tu presencia les sane y les restaure. Porque no se trata de nosotros. Nosotros no somos los sanadores. Nosotros no somos los que libertamos. Eres tú, Señor. Es tu presencia que hace las cosas. Y la misma presencia que descendía en el tabernáculo es la misma presencia que hoy está acompañándonos aquí. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir una vez más: gracias, Señor? Diga: gracias porque este es el día que hizo el Señor y me voy a regocijar en este día. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, tome su sillita con reverencia. Le bienvenimos en esta mañana. Qué bueno que está aquí hoy. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Quiero que por favor esté atento y que nada le distraiga. Coloque su celular en modo de vibrar, porque la palabra de Dios es muy importante escucharla atentamente, sin que nada nos distraiga. Y quiero que por favor se vaya ubicando en Éxodo capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 22 en adelante. Hoy quiero hablarles acerca del tema la manifestación de Rafa. Y leemos el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ese versículo 26 es muy, pero muy importante para la enseñanza que Dios quiso darle no solamente a su pueblo en ese momento cuando los probó, sino también a nosotros que vivimos en este tiempo. De hecho, la carta a los Corintios dice que esas cosas que le ocurrieron a ellos es para que nosotros tomemos ejemplo y no hagamos lo que ellos hicieron. Es decir, debemos observar esta conducta y no hacer lo que ellos hicieron. Aun cuando observamos las cosas malas que se hacen, de allí también nosotros podemos aprender. Es curioso, si usted va a unas páginas antes de lo que acabamos de leer, que esto ocurre poco después que ellos cruzan el Mar Rojo. En el capítulo 14, usted puede leer que ellos cruzan el mar. En el capítulo 15, viene un cántico de regocijo, conocido como el Cántico de Moisés. Pero poco después de este regocijo, por ver estas maravillas que ocurrieron en su libertad, ellos se quejaron. Es una de las primeras quejas que registra el libro de los Éxodos o el libro de Éxodo que hicieron los hijos de Israel. La primera queja, primeras quejas constantes contra su líder Moisés, pero realmente fue contra Jehová. Debemos tomar en cuenta que esta era una región costera muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, en el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida debido a su alto nivel de salinidad. Ellos llegan a esta tierra rodeada por el Mar Rojo, las aguas saladas, tienen una sed intensa y en vez de recordar lo que había ocurrido poco antes, ellos comenzaron a quejarse. Ahora observe algo. Después de ver a un mar abrirse en dos, después de ver la manifestación del Señor, de cómo hizo ahogar a todo el ejército enemigo en ese mismo mar, y ellos pasar en seco al otro lado, ¿verdad que usted diría, cualquier desafío puede venir después de esto y no me va a hacer nada por lo que acabo de ver? ¿Verdad que sí? Piense, si usted estaría de este lago acá en la costa, que está aquí cerca, a 300 metros,
y tiene que pasar hacia el otro lado y de repente el Señor envía un viento y hace que las aguas se partan en dos y usted pasa en seco hacia el otro lado, usted diría, lo que pase de aquí en adelante es pan comido para el Señor. ¿Sí o no? Pero esta gente estaba tan acostumbrada a quejarse porque la esclavitud no es algo que está aquí afuera, la esclavitud es interna. La esclavitud mental. Se entrevistó a alguien del Holocausto y esa persona decía que cuando estaban en los campos de concentración, siendo maltratados, desnudados y bueno, haciéndoles todas las atrocidades que usted se pueda imaginar, una cosa que lo sostuvo durante ese tiempo, decía él, que él pensaba esto y decía esto: me pueden quitar todo, pero nunca me pueden robar mi buena actitud ante la vida. Entonces, la mentalidad de esclavitud hace que las personas estén ciegas ante los milagros de Dios. Y Dios te puede hacer un milagro hoy, un milagro mañana, un milagro pasado mañana, pero la persona que tiene un sistema de vida de queja, un sistema de vida de esclavitud mental, no ve los milagros de Dios. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ahora el Señor aprovecha, como usted lo pudo leer, a decirles: si ustedes me obedecen, si ustedes escuchan mi voz atentamente. Cuando usted lea en las Escrituras esta expresión, si oyeres atentamente la voz de Jehová, sencillamente eso significa obedecer los mandamientos de Dios, escuchar atentamente. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Por primera vez se cita esta manifestación de Dios: Jehová tu sanador. Ahora ellos estaban familiarizados con las enfermedades que golpearon a los egipcios. Y el Señor les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, ninguna enfermedad los podrá tocar. Y usted observa la vida de los israelitas en el desierto, y cuando ellos se enfermaron y murieron en algunas oportunidades por cantidades, fue debido a su queja, su murmuración y a su desobediencia. Pero es emocionante estudiar todos los milagros que ocurrieron en el desierto. Esta palabra Rafa se utiliza unas 70 veces en el Antiguo Testamento y significa para restaurar, sanar. Yo soy Jehová tu sanador. Qué título tan poderoso, ¿verdad que sí? Qué título tan bonito, tan poderoso, tan grandioso. Yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, vamos a leer el Salmo 107. Un momento. Salmo 107. Versículo 17. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia
y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hizo el Señor? Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. ¿Cuándo pasó esto? Cuando clamaron a Jehová en su angustia. Y entonces Él respondió y los libró de sus aflicciones. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Estamos colocando algunos fundamentos bíblicos para esta enseñanza. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, dice el versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, hay unas versiones que dicen la palabra estaba, y dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de todas nuestras ruinas. Mateo 4:23, ejemplo, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es decir, que la palabra de Dios tiene un papel muy importante, juega un papel muy importante a la hora de que tu fe sea activada. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la predicación del reino, ¿qué significa esa expresión, la predicación del reino? El evangelio, buenas noticias de alegría. Cuando alguien le pregunte ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Por eso es que cada vez que se ministra el evangelio, a usted se le está dando buenas nuevas, buenas noticias. Amén, mi hermano. De eso se trata. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? De que si estás enfermo, Cristo pagó el precio para que tú puedas estar sano. De que si estás perdido y no tienes horizonte, Cristo pagó en la cruz por tu salvación. Que si estás quebrado aún financieramente, Dios te puede prosperar y hacer florecer ante cualquier ambiente de la vida. Buenas nuevas, diga conmigo, buenas nuevas de salvación. Ahora, las buenas nuevas, una de las cosas que hace es que trae libertad a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí que han aceptado a Cristo se arrepienten de haberlo hecho? Usted no está aquí porque alguien lo obligó a venir. Usted no está aquí porque alguien lo coaccionó a venir. Usted está aquí porque estar con Cristo es lo máximo. Amén. Y después que usted prueba a Cristo y escucha las buenas noticias, es tonto alejarse de Él. Mucha gente lo hace, pero es tonto. Y aquellos que regresan todos golpeados y dicen, ¿por qué yo hice esa locura? Pero la realidad es que cada día que pasa, usted ama más estar con el Señor. Porque Él trajo buenas noticias. Cuando las cosas estaban casi muertas, Él trajo buenas
noticias de alegría. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted debe salir contento de las puertas de la iglesia, porque cuando se predica el evangelio del reino, se predican buenas noticias. Eso es lo que hacía Jesús. Y entonces Él predicaba a las personas y luego ministraba sanidad. Y la gente era salva, la gente era restaurada, la gente era sanada. Si queremos pintar lo que estamos hablando en un versículo, lo podemos leer, por ejemplo, en Lucas 4:18. Ya sabemos que Rafa, Jehová Rafa, el que sana, el que restaura, Él se hizo carne. Se hizo tabernáculo, se hizo hombre. Se hizo participante de la naturaleza humana. Y entonces Él vino con una misión que aparece en Lucas 4:18. Y voy a leer solamente una porción. Y dice así: Él me ha enviado, cuando abrió el rollo, Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué habla esto? De la enfermedad espiritual. Nosotros somos espíritu, diga conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Una vez más, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Mi verdadero ser no es este cuerpo, es mi espíritu. Ahora, como somos un ser tripartito de tres partes, tenemos problemas que nos aquejan en las tres dimensiones. Pero Jesús vino a sanarnos en las tres dimensiones. En Lucas 4:18 Él dice: Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Dónde estaba la opresión? En el espíritu del hombre. ¿Qué es lo que lo oprimía? El pecado que moraba en el espíritu del hombre. Podemos decir que el pecado es como el cáncer espiritual. La enfermedad espiritual que hace que el hombre se pierda se llama el pecado. Y entonces Dios se hace carne y viene con una misión. Y es quitar el pecado del medio entre Dios y los hombres y establecer un puente, lo que significa la palabra sumo pontífice. El verdadero sumo pontífice se llama Jesucristo, porque Él hizo un puente entre Dios y los hombres para que su relación fuese restaurada. Él es el puente. La Biblia lo menciona de esta manera: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y entonces Él vino a exterminar al pecado, que era lo que nos separaba del Padre, la enfermedad espiritual. Segunda carta de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Quiero repetir este versículo porque es muy poderoso y quiero que lo entienda. Al que no conoció pecado, ¿por qué? Porque Jesús, cuando nació, no nació con la sangre de su padre o de su madre. Esto es un misterio. ¿Por quién fue concebido Jesús en el vientre de su madre? Por el Espíritu Santo. Fue algo milagroso. Es decir, Jesús no tenía la sangre de su padre y la sangre de su madre, sencillamente porque si llega a tener la sangre de uno de ellos dos, entonces su sangre estaría contaminada con la enfermedad del pecado.
Y entonces dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuésemos hecho la justicia de Dios en Cristo. En Cristo tú eres justo. En Cristo tú eres justificado. Las actas que estaban en contra de ti, dice la Biblia en Colosenses, que Él las clavó en la cruz del Calvario. Bueno, había un acta que decía, Jarvis nació el 8 de marzo de 1981, nació bajo el dominio del pecado. Y desde que nació, Jarvis Bocour ha cometido todos estos pecados por consecuencia de su naturaleza. Pero cuando Jarvis Bocour un día recibió a Jesús como Salvador, entonces se activó una palabra espiritual que dice que todos sus pecados fueron perdonados y que todas las actas que estaban en contra de él para culparle de ese pecado, entonces fueron clavadas en la cruz. Y ahora Jarvis Bocour puede caminar, puede pensar, puede vivir como si nada de eso hubiese existido, porque él fue lavado con la sangre de Jesucristo, porque él fue limpiado con la sangre de Jesucristo. Y nadie te puede condenar, nadie te puede señalar de tu pasado, porque Cristo te justificó. Y si Él te justificó, ¿quién te va a condenar? Eso es para los que a veces cuando el enemigo viene, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 15 años, hace 5 años, hace 20 años? Gigi Ávila decía, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro, que es en el lago de fuego. Amén. En Cristo yo estoy justificado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden decir esta expresión y colocar su nombre allí? Yo soy un nuevo Jarvis. Una vez más, yo soy un nuevo Jarvis. Cuando venga un pensamiento de condenación, usted dice, yo soy nuevo en Cristo. No es que Cristo cuando vino a tu vida te echó masilla y te raspó y bueno, te hizo allí un pequeño maquillaje. No, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Sabe qué significa esa palabra del original? Significa como si nunca el viejo hubiese existido. Es decir, cuando Dios te mira a ti, aleluya, Él mira al nuevo, como si el viejo nunca existió en el pasado. Así que deja de condenarte por lo que hiciste ayer. Hoy es un nuevo día y nos espera un futuro brillante en Cristo, en Cristo, en Cristo. Aleluya. Tenemos que vernos en Cristo. Porque si nos vemos en nuestra propia carne, siempre vamos a creer la mentira de la condenación. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces Cristo vino a sanarte de la enfermedad del pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo el dominio del pecado. Ya el pecado, si tú estás en Cristo, perdió poder sobre ti. Y usted se pregunta, pero pastor, si todavía yo a veces peco. Le voy a enseñar algo.
Usted ya no es un pecador porque Cristo lo perdonó, pero usted sigue pecando. Pero el título de pecador ya no pertenece a usted, ahora usted es justo por la sangre de Cristo. Pero sigue fallando en oportunidades porque todavía está en este cuerpo. Y por eso es la importancia de la renovación de la palabra de Dios. Por eso es la importancia de la renovación de la palabra de Dios. Renovarse, cambiar la manera de pensar, para que cuando venga el pecado a molestarnos, digamos no a la carne. Pero ya nosotros no tenemos título de pecador, sino que en Cristo somos justos. Ahora el Señor también vino a sanar la enfermedad emocional. Jehová Rafa, yo soy el Señor tu sanador. También vino a sanarte emocionalmente. El Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Él sana a quién? Quebrantados de corazón. Esa palabra allí habla del quebranto emocional. Lucas 4:18 también dice, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él también me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma. En el alma están las emociones, los sentimientos. En el alma está la mente, donde tenemos los pensamientos, los razonamientos. En el alma está la voluntad, es decir, la capacidad de decidir o no decidir. Dios nos creó con un alma. ¿Por qué? Porque si no coloca un alma en nosotros, seríamos unos robots. Pero a diferencia de ser un robot, tenemos un alma. Por eso lloramos, por eso reímos, por eso nos enojamos, por eso tenemos diferentes sentimientos y eso nos hace humanos. Pero esa alma se quebranta en oportunidades en la vida. Personas nos hieren, ocurren situaciones que hieren nuestra alma. Nos sentimos heridos, o cuando viene el temor, o cuando viene la ansiedad o la depresión. Entonces eso representa flagelos que inundan tu alma, pero Cristo, Él dio provisión de sanidad para tu alma. Él me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón. Mi pregunta es, ¿cuántos están aquí que tienen algún quebranto emocional? Bueno, esta palabra es para ti. Porque Cristo no solamente vino a sanarte de la enfermedad espiritual, sino que Él vino a sanarnos cuando estemos emocionalmente inestables. Cuando usted se sienta emocionalmente inestable, no diga, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me siento así? ¿Será que no tengo fe? Eso no es bueno. ¿Sabe por qué se siente así? Porque eres humano y tienes emociones. Ahora, lo que no puedes hacer es vivir confiando en lo que dictan tus emociones, porque un día te puedes sentir aquí y otro día te sientes abajo. Un día te sientes contento y otro día te sientes triste. Y por eso dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. A veces te puedes sentir un poco mal, pero tú sigues hablando la palabra y caminando por fe y ese sentimiento se va. Amén. Amén. A veces nos autoseñalamos usando la salvación y decimos, yo no tengo fe porque me siento así. Si me sintiera así, me sintiera como el pastor. Ay, si usted supiera cuántas veces yo he tenido que autoanimarme con la palabra y caminar por fe.
Pero cuando usted camina por fe, llega un momento que usted dice, ¡ay, se fue! Porque Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Así que si estás herido en esta mañana, porque te pasó algo, o sencillamente porque a veces te sientes confundido o temeroso, tienes que hacer lo que hacía el salmista. Clamé al Señor y Él me libró de todos mis temores. Salmo 119, lo leíamos el miércoles, que comenzamos una escuela de oración. Les invito, les aprovecho a invitar. Dios nos está enseñando grandiosamente. Leímos el Salmo 119 y el salmista escribe, cuando hablaban mal de mí, me refugié en tus mandamientos. Cuando me sentía ansioso, me refugié en tu palabra. Entonces, esta humanidad no va a terminar hasta que estemos aquí en este cuerpo, hasta que nos vayamos de esta tierra. Amén. Una vez una persona se le acerca a uno de estos hombres de Dios que mencioné al principio, Kenneth Hagin, y esta persona se le acerca y le dice, pastor, quiero pedirle oración por mí. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué necesita? Y ella dice, quiero que ore por mí para que se terminen mis problemas. Si existiera una oración así, ¿verdad que sí? Y el pastor Hagin comienza a orar y a decir, Señor, aquí está tu hija. Te pido en este día que te la lleves de esta tierra. Y cuando ella escucha eso, ella pela los ojos y dice, no, pastor, al contrario, yo no quiero morirme, que se terminen los problemas. Y él le dice, lo que pasa es que mientras tú estés aquí en este cuerpo y vivas en este mundo, tú vas a tener aflicciones. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos problemas, solo tenemos que confiar en Jesús. Y no quiero saltar de punto antes de dejar claro esta parte, porque la enfermedad emocional yo diría que es más dolorosa que la física. A ti te pueden dar un golpe en el ojo, ¡pum! Y el ojo se te hincha, se te inflama. Y usted se coloca un ungüento o se toma un antiinflamatorio y entonces comienza a sanar el ojo. Pero cuando una persona te hiere que tú amas, por ejemplo, cuando un esposo te maldice, cuando una esposa te llama de lo que sea, cuando un amigo te traiciona, cuando un líder de la iglesia hirió tus sentimientos, cuando te sientes herido por alguien a quien tanto ayudaste, cuando descubres que alguien habló mal de ti, entonces esa herida no se ve y la única medicina es el ungüento de Dios cuando viene a tu corazón. Y a veces hasta no sabes lo que te pasa, pero lo que ocurre es que por dentro estás sangrando y no sabes a quién decirle, no sabes a quién ir. Y a veces es ese perfeccionismo y esa superioridad porque eres hijo de Dios y dices, no, si hablo esto me van a juzgar de que no tengo fe. Y las personas por dentro están sangrando y por fuera sonríen, pero por dentro están mal. Pero déjeme decirle una buena noticia, cuando te sientas así, y usted lo encuentra en el libro de los Salmos, sea honesto con Dios y dígale, Señor, sáname. Señor, ayúdame a perdonar al que me hirió. Señor, perdono a fulanito de tal por lo que me hizo. ¿Sabe qué oración hago yo cuando me viene un pensamiento de rencor? Yo digo, Señor, yo tengo un corazón amoroso, perdonador, un corazón lleno de gracia y un corazón generoso. Cuando digo eso, se va.
Porque hay gente que te va a herir. Pero lo importante es que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Porque Él es Jehová Rafa, ¿verdad que sí? Nuestro sanador. Aleluya. Ahora, no solamente Él vino a sanar la enfermedad emocional, sino también la enfermedad física. Vaya por favor a Isaías 53, una escritura muy conocida. Isaías 53. Isaías 53. Aleluya. Versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien dijo, la cruz por delante representa salvación, pero la cruz por detrás, que refleja la espalda de Jesús siendo herida profundamente, se hizo una llaga. Ahora, lo curioso de esto es que el profeta Isaías ve 700 años antes de este acontecimiento de la cruz, lo ve 700 años antes de cuando realmente ocurrió. Y profetizó esto hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra sanidad. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pedro luego cita la misma escritura en el capítulo 2, versículo 24, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, voy a leer este versículo que cuando lo leí me impactó. Y luego lo voy a enlazar con algo. Versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro cita esta escritura de Isaías 53. Santiago 5:4 dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Amén. Lo unjan con aceite. La doctrina en el Nuevo Testamento, cuando se ora por un enfermo, permite ungir con aceite a la persona que está enferma, no porque el milagro lo hace el aceite, sino porque el aceite representa la unción del Espíritu. ¿Ok? Digo esto porque nosotros debemos guiarnos por lo que dice el manual. Y el manual permite orar por alguien y ungirlo con aceite. No saque inventos raros que no están en la Biblia para ungir a gente con otras cosas, con otros elementos. Amén, mi hermano. La Biblia es clara y se puede ungir a alguien con aceite. Pero no saque inventos diciendo que el Espíritu Santo les reveló algo, pero no está enmarcado en las Sagradas Escrituras. Ahora, mientras leía esto, mientras leía esta escritura, meditaba en ella. ¿Y sabe por qué el Señor predicaba el reino y la gente se sanaba? ¿Sabe por qué? Aquí está la respuesta.
Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe por qué Jesús sanaba a la gente? Por amor, por compasión. En esta oportunidad dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque vio que estaban como ovejas que no tenían pastor. Y ese amor hacía que Jesús tuviese compasión por el enfermo y su unción sanaba al enfermo. Jesús no sanaba a la gente para probar algo a las personas. Jesús no sanaba a la gente para probar algo a las tinieblas de que realmente era el Hijo de Dios. Jesús no sanaba a la gente para darse propaganda de que era un gran curandero y sanador. Jesús sanaba a la gente por amor. Y cuando nosotros fluimos en la unción de sanidad, es sencillamente porque Él nos ha conferido la autoridad. Lo dice claramente la Escritura en Marcos 16, versículo 15 en adelante. Dice una porción: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre el que esté enfermo y ellos sanarán. ¿Quién es el sanador? Jarvis, no, es Jesús. ¿Quién es el sanador? Usted, no, es Jesús. Usted solamente tiene que imponer la mano y Él hace lo demás. Pero se nos confirió esa autoridad. Pero cuando lo hagamos, sintamos compasión, sintamos amor. No para probar a otro nuestra gran fe. Ay, cuando oré por esta persona se sanó. Vaya a mi iglesia porque allí pasan grandes cosas. No, no es tu iglesia, es la presencia de Dios, es Jesús quien sana las vidas. No se trata de ti, no se trata de algo humano, se trata de Jehová Rafa. Jehová Rafa, el Señor sana. Así que quítale el título ese. Mi iglesia es la que sana. Mi iglesia pasa esto. Mi iglesia, mi pastor. No, mi hermano. Todo se trata de Jesús. Amén. Dejemos la altivez y la vanagloria. Los hombres que grandemente fueron usados por Dios en sanidad, que cité alguno de ellos al principio, siempre decían: dale la gloria a Jesús, dale la gloria a Dios. Y algo que quiero decirles antes de terminar es esto: cuando usted esté enfermo en alguna de estas tres áreas, ya sabemos que en la primera, que es la enfermedad espiritual, Cristo se lleva el pecado, se rompió el dominio del pecado sobre ti. Pero cuando te sientas mal emocionalmente, enfermo o físicamente, tú puedes citar la Escritura sin titubear y puedes decir: Señor, tu voluntad es que yo esté sano, tu voluntad es que yo esté sana, porque la Biblia dice que tú fuiste a la cruz y te llevaste esta artritis, tú fuiste a la cruz y te llevaste la diabetes, tú fuiste a la cruz y te llevaste esta migraña, tú fuiste a la cruz y te llevaste toda enfermedad del corazón, tú fuiste a la cruz y te llevaste este dolor, esta inflamación, tú fuiste a la cruz y te llevaste el cáncer, tú fuiste a la cruz y me sanaste, por su llaga yo soy sanado. Amén. Y tu palabra dice, Señor, que si yo obedezco tus mandamientos, dice la Escritura, que entonces mi pan y mi agua serían benditos. Y dice tu palabra, Señor, que tú completarías los días de mi vida. Cuando usted camina en la palabra del Señor, si es verdad, algún día nos vamos de esta tierra,
pero vamos a vivir completos nuestros días. No nos vamos a ir verdes de esta tierra. Nos vamos a ir cuando Rafa diga, allí nos vamos a ir. Amén, mi hermano. Y por eso podemos decir confiadamente, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, propiedad del Señor. Aleluya. Somos del Señor. Él es Jehová, nuestro sanador. ¿Cuántos pueden decir eso? Él es Jehová, nuestro sanador. Así que cuando sienta un dolorcito, no diga, ay, ¿qué será? Y entonces siente un dolor y va a internet. Dolor en la espalda. Va. Y entonces le aparece en internet, dolor en la espalda. Y te tiran allí todo lo peor. Y usted pela los ojos. ¡Ah! Siente un dolorcito por acá abajo. Dolor. Sí, dolor acá en el abdomen. Dolor en el abdomen. Y le sale la peor noticia en internet. Y usted permite al espíritu de temor que lo atormente. Cuando en verdad usted tiene que decir, Señor, siento este dolorcito. Tu palabra dice, por tu llaga he sido sanado. Siento este dolorcito. Se fue. Eso fue que comió caraotas ayer y no se acuerda. ¿Ah, Maxi? Así me dijeron en estos días, ¿no? Por ahí hay un hermano que en estos días le echó una taza caraota, huevo, queso de año, plátano, esto. No sé si tomó leche y después se estaba preguntando, ¿por qué me dolerá el estómago? Hermano, lo que hizo fue una bomba de tiempo. Pero aún, y termino con esto, pero aún, si usted tiene un diagnóstico físico, usted puede pararse en la palabra de Dios y decir, Señor, el diagnóstico dice esto, pero tu palabra dice esto. Y yo voy a vivir todos los días hasta que mis días sean completos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.